Eduardo Antonio Lara Pérez, doctor académico titular de la Academia Mexicana de Pediatría y director general de la Fraternidad Médica por la Salud, AC, Médicos Unidos por México. Doctor, ¿cómo estás? Primero que nada, feliz año, que tengas lo mejor para este 2025. Y vamos a desmenuzar esto de la donación de órganos, doctor. En primera instancia, ¿cómo inicia este proceso? ¿Quién puede donar los órganos? ¿Bajo qué circunstancias? Explícanos, doctor. Bien. Quiero aclarar que la donación de órganos cadavéricos en México es prácticamente nula. Menos del 5% de los trasplantes que se hacen en México son de donadores cadavéricos. El resto de los donadores son en vida. Estoy hablando específicamente de riñón, que es la demanda más importante y de lo que más trasplantes se hacen en México. Si hablamos de corazón, pues es todavía peor la crítica porque se hacen un número bastante reducido por millón de habitantes de trasplante de corazón, y la razón es no solamente que no puede haber un donador vivo, sino que los donadores cadavéricos no está legislado, excepto cuando hacen una donación en vivo de manera personal, se puede utilizar ese corazón. Imagínate nada más, por ejemplo, ahorita se han muerto 500 personas en Sinaloa nada más en estos últimos 3 meses. En 3 meses deberíamos de tener cuando menos 300 corazones útiles para trasplantarse, pero se hacen difícilmente entre 30 y 50 trasplantes de corazón por año en un país que tiene 130 millones de habitantes. Posiblemente, y aunque no es una cifra importante, pues los trasplantes de córnea sean un poco más accesibles porque se pueden utilizar de cadáveres. Pero si hablamos de trasplante de hígado, la cosa se complica. Si hablamos de trasplantes de pulmones, todavía más. Creo que, no estoy muy seguro, pero posiblemente en México en un año se haya hecho 1, posiblemente, o 2. Desconozco la cifra exacta, pero si comparamos a México con España o otros países europeos, pues realmente en México no se conoce, no se hace y se tiene poca experiencia con respecto a los trasplantes, a pesar de que hemos sido pioneros. Tan solo en el trasplante de riñón se tiene gente que antiguamente, hace 35 años, ya hacía trasplantes de corazón. El doctor Rubén Agüero también hizo el primer trasplante de corazón en México, y de ahí hemos venido en decadencia, porque este tipo de maniobras médicas, de trasplantes, pues necesita de recursos económicos, de recursos tecnológicos, y no solamente es el hecho de operar o trasplantar, es previo cómo se debe de preparar, ver la compatibilidad para que el paciente, el receptor, no lo rechace, y luego seguir la evolución postquirúrgica para garantizar una buena calidad de vida y que el trasplante funcione. A ver, aquí lo vemos en las series de televisión, en algunas películas, sobre todo de Estados Unidos, de España. ¿Cómo lograr esa compatibilidad? O sea, una persona dice, si tengo la posibilidad que se utilicen mis órganos para trasplantar, ahí de entrada es, ¿quién califica para poder donar sus órganos después de que murió? Sí, bueno, tiene que ser un paciente que haya muerto por una muerte que sea generalmente accidental, en buenas condiciones físicas. Comúnmente se toman a las personas que fallecen en accidentes automovilísticos, o personas que fueron privadas de la vida por arma de fuego o con arma blanca, o que los mataron siendo previamente sanos. Pues todas esas personas califican. También califican donantes vivos
que desean donarle un riñón Pero a su familiar. digamos Y alguien, eso doctor facilita Eduardo. mucho, que es lo que se hace en México, porque Ajá. al venir de la misma línea genética, pues los estudios de histocompatibilidad, que se deben de hacer en todos, pues va a evitar que sea rechazado el órgano que se va a donar por Sí. parte del receptor, o sea, el enfermo. O sea, digamos, una persona sufre un accidente, fallece, ya no tiene signos vitales, el corazón no se puede trasplantar, ya murió ese corazón. Pero, ¿qué otros órganos si pudieran? No estoy escuchando. No, ¿ahí no escuchas, doctor? ¿Ahí me escuchas? Sí, Ahí ahí estás. sí. Una persona tiene un accidente automovilístico, fallece, llegan los paramédicos y ya no tiene signos vitales. El corazón ya no funciona, ya no se puede trasplantar. ¿Qué otros órganos pudieran trasplantarse? No, ese tiene una vigencia en horas. Ah, Si sí. esa persona que murió, él tiene por escrito, se checa que dona sus órganos al morir, entra inmediatamente en lo que se llama evisceración, o sea, le quitan las vísceras. Es como un estudio post-mortem, generalmente se hace en los semefos, es lo que es la autopsia, y se quitan las vísceras. Nada más que en este caso, al quitarle las vísceras, se ponen en hielo para conservarlos e inmediatamente se trasladan al sitio donde está el donante. Desde el momento que la persona muere, lo primero que se checa es el tipo de sangre, que generalmente vienen casi todas nuestras identificaciones. De ahí se hacen otra serie de pruebas que son muy rápidas de compatibilidad para checar a ver si es compatible con un receptor y se le avisa al receptor para que se lleve al hospital. Por ejemplo, en países como Estados Unidos, en 8 horas están haciendo ya un trasplante de corazón. En lo que muere el donante y en lo que lo va a recibir el receptor. Claro que allá se tiene una gran infraestructura. Aquí se han hecho algunos, se trasladan los órganos en avión o en helicóptero, llegan al sitio, ya están preparados los equipos quirúrgicos y se logra de esa manera pues tener un trasplante cadavérico adecuado. Es totalmente diferente en el caso del donante vivo, en el cual se hacen 2 equipos quirúrgicos y así en el momento que lo quitan, le ponen al receptor el órgano que se va a trasplantar. ¿Lo más frecuente es donadores cadavéricos o donadores en directo, en vivo? Vamos a hacer una pequeña pausa, doctor. Hacemos una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con tu respuesta. Gracias. Me lo dijo. ¿No te gustaría, mamá, que yo diera vida en otras personas? Le dije. Estas fueron las palabras de la señora Sara, mamá de Carlitos, quien dio una nueva vida a 4 personas después de sufrir un trágico accidente en motocicleta. Él y su familia decidieron donar sus órganos. Esto fue en octubre del 2024 apenas. El 70% de las familias que tienen la oportunidad de donar deciden no hacerlo, lo que significa que solo 3 de cada 10 posibles donaciones se realizan. El día de hoy, bueno, pues él va a poder donar su corazón, que va a ser para beneficiar a un paciente del hospital del 20 de noviembre en la Ciudad de México. El hígado, que será trasladado a la ciudad de Monterrey, al Hospital de Especialidades del IMSS en Monterrey. Y los 2 riñones que se quedan aquí para beneficio de 2 pacientes de la lista de espera del Hospital de San José de Especialidades aquí en Puebla. Así es de sencillo, doctor Eduardo. O sea, Carlitos utilizaba la motocicleta y él conscientemente dijo, si a mí me pasa algo, donen mis órganos. Y entonces, pues aquí vemos que se aprovechan. Con una ventaja. Ajá. Con una ventaja. Llegó a un hospital y declararon su muerte en una terapia intensiva. Quiere decir que el paciente murió en un área hospitalaria de infraestructura y al morir, pues no se pierde el tiempo porque programan el manejo adecuado de los órganos que se van a donar.
En ese momento tienen todas las ventajas para mantenerlo todavía con vivo a pesar de que tenga muerte cerebral, en lo que preparan a los donantes, a los receptores. En el momento que se concluye que se termina con la muerte cerebral del donante, en ese momento se hace la evisceración y se mandan los órganos ya preparados directamente a los receptores que ya solamente están esperando el órgano. Ese es el escenario ideal. Sí. Ideal. Desgraciadamente no es el escenario real de todos los días, sí, porque hay pacientes con insuficiencia renal que están esperando un donador cadavérico y se mueren a los 6, 7 años de estar con diálisis peritoneal, si no es que antes, o con hemodiálisis, claro, y nunca hubo un donante que le acomodara, o la lista es tan larga. Por ejemplo, hay 18,000, entre 17 y 18,000 pacientes en espera de un riñón y solamente se hacen arriba de 400. O sea, realmente es muy bajo. Y de esos 400 que se hacen son de familiares, no son de pacientes cadavéricos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues hay una gran necesidad de órganos, hay una gran déficit de cultura de la donación, falta la infraestructura para poder realizar los trasplantes. Estaba viendo que mencionaron el Instituto de Traumatología, que es un hospital de alta tecnología, de los apapachados, los buenos, pero si el paciente muere en Oaxaca, o muere en Guerrero, o en Chiapas, pues simplemente se van a perder esos órganos porque no existe la infraestructura, sí, para poder garantizar que lleguen esos órganos útiles a un donante. Sí, porque aquí en este caso fue en la Ciudad de México. Incluso dice que al 20 de noviembre es un hospital aquí dentro de la Ciudad de México, ahí se iba a ir el corazón y uno de los riñones a Monterrey. Entonces, pero como estos casos hay muchos, doctor, y entonces, ¿qué es lo que está faltando para que, desde cuándo uno puede decidir que dona sus órganos? Y ¿por qué no se hace esto? Bueno, yo creo que tenemos cuando menos 50 años. 50 años que existe la infraestructura, sobre todo para el trasplante de riñón y de corazón. De corazón ya ni menciono, se hicieron creo que 30 o 40 trasplantes de corazón y la mayoría de ellos se hicieron de manera particular, no se hicieron en las instituciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La información que se tiene a la mano, comparan 2021 y que ha mejorado la situación al 2024. Claro que sí, en el 2021 estábamos en pandemia, todos los hospitales eran hospitales COVID, claro que pues no se atendieron ese tipo de pacientes. Ahora que ya no estamos en el COVID, se empiezan a atender unos que otros y esa es la mejora que dicen que se tienen los servicios de salud. Pero debería de haberse comparado cuando existía todavía en el gobierno de Peña Nieto el IMSS Bienestar, el Seguro Popular, en el cual cubría precisamente estas situaciones catastróficas de insuficiencia renal y trasplante renal, etcétera, que cuestan muchísimo dinero, y un paciente promedio actualmente con un donador familiar con insuficiencia renal, de que lo diagnostican con un donante familiar, se van a tardar entre 1 año a 1 año y medio para llevar un trasplante que debería de haberse hecho en 2 o 3 meses. Entonces, eso también pone en peligro tanto al receptor, que no esté en las condiciones óptimas para recibir el órgano, y esas condiciones pueden hacer que lo rechace o que haya complicaciones simplemente por haber perdido el tiempo teniendo un donador familiar. Entonces yo creo que es mucho más complejo esto, y existe un comité de trasplante, existe una organización de trasplantes, se saben perfectamente los flujogramas de atención, pero se han quitado los apoyos, se han quitado con esto de la austeridad republicana, pues no hay materiales, la gente consume de otra manera, el presupuesto.
En fin, pues yo creo que el panorama pinta mal, realmente, más ahora que se ha hecho el presupuesto para el 2025 todavía más bajo. Y eso repercute directamente y principalmente en las áreas que se necesita mucho dinero, como los trasplantes, para que se realicen. Sí. Y estamos hablando de hospitales, de centros médicos de alta tecnología. ¿Qué se puede esperar para el que hace el diagnóstico, el que tiene insuficiencia renal en el rancho, en un área alejada, llegar a su centro de salud, después que le hagan estudios en un regional, luego que lo manden al centro donde le van a resolver su problema y que queda muy lejos de su casa y lo hacen venir cada 15 días o cada mes, lo que representa en gastos, en dinero, en tiempo y con aumento de complicaciones para hacer un fracaso todo lo que es la cultura de la donación, de los trasplantes, y estoy hablando principalmente de trasplante renal. Sí. Es una tristeza que no todos los trasplantes de familiar que tardan tanto tiempo se van a lograr. Sí. Hay pacientes que el 3 o 5% mueren dentro del primer mes de haber sido trasplantados. Vamos a considerar que hay mucha gente ahorita en el auditorio que está interesada en cómo donar. ¿Qué hay que hacer para establecer que cuando mueran puedan donar sus órganos? Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos. Doctor, regresamos con esto. Entonces, doctor, porque hay mucha inquietud aquí en la redacción de Mega Noticias, aquí en A Debate. Por ejemplo, un niño, ¿sus padres pueden autorizar que pueda donar sus órganos? Sí pueden, porque la legislación lo permite. El padre o tutor o la persona ya mayor puede manifestar su voluntad, incluso en vida o en muerte. Sí. Sí, eso está en la Ley General de Salud. Y una persona desde que los 18 años, desde que adquiere la mayoría de edad, ya puede decidir. A partir de los 18 años puede manifestar su voluntad de ser donante. Sí. Y una muerte en un menor, los padres pueden decidir, sobre todo los niños que tienen muerte cerebral. Pueden decidir donar los órganos. Sin que lo haya hecho previamente, o sea, si fallece un niño, los padres en ese momento pueden decir, donamos los órganos. Sí. Existe, aparte, el Centro Nacional de Trasplantes, se llama Senatra. Espero que ese no lo hayan quitado, porque como ahora han quitado todo, el Centro Nacional de Trasplantes tiene una manera de darse de alta en un sitio web, manifestando su voluntad de ser donante. Le entregan incluso una credencial o tarjeta de donador, y actualmente en las licencias de conductor, o sea, las licencias de tránsito para conducir, ahí se puede manifestar también la voluntad de ser donador. Mira. Sí. Sobre todo, ese es el único trámite que hay. Tiene que estar bien informada. Ese es el único trámite. Porque esto no tiene costo. ¿Cuál es la el trámite? Calidad de atención. ¿Cuál es el trámite más? La calidad de atención de un paciente potencial no debe de variar. Sí. Pero ¿cuál es el trámite? O sea, hay mucha gente que dice, yo quisiera donar mis órganos si tuviera yo un accidente. ¿Cuál es el trámite? ¿Dónde hay que hacerlo? Bien. ¿A quién hay que notificarle? Sí, lo más sencillo es cuando va a sacar su licencia de conductor, ahí le preguntan, ¿está usted dispuesto a donar órganos en caso de fallecimiento? Ahí tienen que decir que sí. Ese es algo muy sencillo, porque gran cantidad de mexicanos tienen una tarjeta, es decir, una licencia de conductor, siendo mayores. La otra manera es entrar a la website o sitio de internet de Senatra, que son las siglas del Centro Nacional de Trasplantes. Ahí hay una manera de darse de alta, y al darse de alta le pueden enviar o solicitar la persona
una tarjeta de donador que la debe de traer dentro de sus pertenencias y avisar a sus familiares, a su cónyuge, a sus padres, a sus hijos, etcétera, que es donador y que tiene un registro en Senatra. Ese sería el procedimiento. Una vez que tiene un accidente o tiene muerte cerebral, no se necesita más trámite que checar que él o esa persona en vida manifestó su voluntad de ser donador y entonces ya el hospital decide qué órganos son posibles para donarse y busca los receptores. Claro. ¿Todavía hay algún tipo de tabú, de prejuicio por lo cual la gente no dona? Sí, desgraciadamente, y también hay una cuestión de la dinámica hospitalaria que yo he visto mucho, por desgracia. Por ejemplo, los familiares se sienten no bien atendidos, incluso maltratados, y cuando el paciente muere y que les dan la noticia de que tiene muerte cerebral y todo, lo primero que dicen, lo que menos quiero es que se le haga ya nada. Y entonces, si esa persona no había manifestado su voluntad de ser un donador, pues ya simplemente las autoridades hospitalarias no pueden tomar los órganos para ser trasplantados, porque los familiares responsables de esa persona, los directos, pues no quieren donar los órganos. Claro que hay un procedimiento por escrito en el hospital y es válido si deciden sí donarlos. Y en ese momento ya viene toda una cascada de acciones para lograr que esos órganos que da el donante lleguen al receptor en las mejores condiciones posibles y al ideal, al que le vaya a caer bien histológicamente el órgano. Sí, o sea, lo que se trata es de disminuir las probabilidades de que esos órganos pues, no funcionen, ¿no? Igual y no son compatibles, igual pasa cualquier cosa, pero ya veíamos la página Senatra, este Centro Nacional de Trasplantes, no lo han quitado, doctor, no lo han quitado y entonces ahí viene un apartado que dice donar órganos, ¿no? Entonces, a ver si le pedimos a la producción que lo ponga. Y entonces, pues bueno, es muy sencillo la gente que pues, nos está viendo y que decida establecer eso, pues en un momentito más ahí se ve. ¿Y cómo es fácil? Aparte, es fácil. Pero aparte, creo yo, que aparte de que exista Senatra y todo, debe de haber mucha difusión, porque también hay una resistencia religiosa o de costumbres o de ideología que no permiten el trasplante de algún órgano. Sí. Entonces se necesita hacer difusión, convencer a la gente de frases que ya están muy hechas y trilladas, de que cuando uno muere sus órganos pues ya no le sirven a nadie y si ya no le van a servir al que murió, sí le pueden servir a otros para salvar vidas. Es un acto de bondad, es una actitud de beneficio, de querer colaborar, de empatía, de resiliencia, o sea, pero es una cuestión cultural que debe de fomentarse desde que el niño empieza a tener uso de razón, desde el jardín de niños, la primaria, etcétera, así como los valores patrios, saludar a la bandera, saberse el himno, etcétera, también saber que ellos pueden ser donadores y que es muy dignificante, que es muy gratificante, que es verdaderamente un acto de fe y de amor y que también pues va a salvar vidas. Sí, que abre la posibilidad, ¿no?, de una esperanza real de que pues ese órgano le pueda funcionar a alguien. Ya veíamos el caso de Carlitos, que lo vimos hace un momento, pues estaba dirigido a 4 personas. Esperemos que las 4 personas hayan sido compatibles, o 3, o 2, o 1, pero pues ya eso ya es una esperanza de vida para alguien. Si hay tanta demanda, hay una lista de espera progresiva con una demanda brutal. Estamos hablando de más de 17,000 personas. Y imagínense toda la gente que muere, que es potencialmente
donador, pues ¿cuánto se utiliza si nada más se trasplantan en el caso de los riñones 400? Realmente si hay 18,400 es nada. Pues, doctor Eduardo Antonio, pues muy interesante esta situación, empezar el año con estas ideas humanitarias, que no son ideas, ¿no? Son tratamientos humanitarios donde alguien decida donar sus órganos. ¿Hasta qué edad más o menos, doctor, puede uno donar sus órganos? Bueno, depende. En el caso de los riñones, el paciente le va a acomodar si es pediátrico o si es adulto. A un paciente pediátrico le conviene más un paciente pediátrico. Sí. A un paciente adulto le conviene más un paciente adulto. Y las edades pueden ser variables dependiendo de la lista de espera y las condiciones de cada persona, las cuestiones de histocompatibilidad. Yo quisiera agregar, Alberto, si me lo permite, sí, adelante, que nos hemos acostumbrado en México a sufrir y, como se dice coloquialmente, a pechugar, o sea, aceptar una triste realidad en la cual no nos merecemos y que deberíamos de exigir, porque el sexenio pasado se habló que ya estábamos mejor que Dinamarca en servicios de salud, y lejos de eso, actualmente se baja el presupuesto. O sea, simplemente estábamos mal y ahora pues no creo que bajando un presupuesto estemos mejor. Sí. Pero eso puede revertirse y sucede todo esto porque no exigimos a las autoridades lo que tenemos en derecho a recibir. Sería muy fácil resolverlo para que las cámaras de diputados y de senadores se tuvieran que atender en el IMSS Bienestar y no pagar seguros de gastos médicos mayores del dinero de todos los mexicanos. Claro, que así lo hacen. Ellos no van a la escuela pública, ellos no van al hospital público, ellos no tienen trámites públicos. Todo lo hacen en los particulares y en los que son de mucho dinero. Eduardo Antonio Lara, doctor titular de la Academia Mexicana de Pediatría, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy interesante tus conceptos, doctor. Gracias, feliz año, feliz 2025. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos.